Hace muchos años, cuando los pueblos todavía despertaban con el canto de los gallos y el olor del pan recién hecho, mi abuelita me contó una historia que siempre se me quedó muy grabada. En aquel pueblo vivía un hombre llamado don Raúl. Era el panadero del pueblo, un hombre trabajador que desde muy temprano comenzaba su jornada para que nunca faltara el pan en las mesas de las familias. En esos tiempos, el pan no se hacía con hornos modernos. Don Raúl tenía un horno de adobe, de esos grandes que se calientan con pura leña. Por eso, para poder hornear cada día, tenía que salir a buscar madera al monte, todos los días, sin falta. Se levantaba cuando todavía era de noche. A eso de las 2 de la madrugada ya estaba de pie, preparándose para salir. El silencio del pueblo era profundo a esa hora. Apenas escuchaba el crujir de las puertas de madera cuando don Raúl abría la suya. Afuera lo esperaban sus dos burritos, animales nobles que ya conocían muy bien el camino hacia las montañas. Ellos serían los encargados de cargar la leña que don Raúl cortaría durante la madrugada. Mientras tanto, su esposa y sus hijos ya comenzaban también su trabajo. Encendían las velas o el quinqué y empezaban a amasar la harina en la mesa grande de la cocina. Sus manos trabajaban la masa con paciencia, preparándola para cuando don Raúl regresara y pudieran encender el horno. Don Raúl caminaba rumbo al monte guiándose apenas por la luz de la luna y por los senderos que ya conocía de memoria. Llegaba antes de que amaneciera y comenzaba a cortar la leña con su hacha. Trabajaba sin descanso. Cuando juntaba suficiente madera, cargaba sus dos burritos hasta donde podía ver. A veces, si el día lo permitía y todavía tenía fuerzas, hacía hasta 2 viajes al monte para asegurarse de que no faltara leña para hornear todo el pan del día. Así transcurrían sus madrugadas entre el frío del monte, el sonido del hacha golpeando la madera y el paso lento de sus burritos regresando al pueblo. Pero una de esas madrugadas, algo no salió como siempre. Un día como cualquier otro, don Raúl salió de su casa en plena madrugada. Eran alrededor de las 2 de la mañana, la hora en que siempre comenzaba su camino hacia la montaña. Todo en el pueblo estaba en silencio y solo se escuchaban los pasos tranquilos de sus dos burritos avanzando por el camino de tierra. Aquella rutina llevaba años repitiéndose de la misma manera. Don Raúl conocía cada vereda, cada árbol y cada subida al monte. Por lo regular, después de cortar suficiente leña y cargar a sus burritos, regresaba al pueblo alrededor de las 8 de la mañana con el primer viaje. Al llegar a su casa, siempre se tomaba un momento para almorzar. Su esposa ya lo esperaba con la comida preparada, un café caliente que todavía soltaba vapor, tortillas hechas a mano recién salidas de comal y algo sencillo para acompañar. Era el pequeño descanso antes de volver a salir al monte por otro viaje de leña. Pero ese día fue diferente. Las 8 de la mañana pasaron y don Raúl no regresó. Al principio, su esposa pensó que tal vez se había retrasado un poco más de lo normal cortando la leña. No era algo imposible. A veces encontraba buena madera más adentro de la montaña y tardaba un poco más en cargar a los burritos. Sin embargo, las horas siguieron pasando. Cuando el reloj se acercaba a las 10 de la mañana, don Raúl seguía sin aparecer. La preocupación empezó a sentirse dentro de la casa. Su esposa miraba constantemente hacia el camino por donde él solía regresar, esperando ver en cualquier momento la silueta de los burritos cargados de leña. Llegó el mediodía y todavía no había señales de él. Para ese momento, tanto su esposa como sus hijos ya estaban realmente preocupados. Don Raúl no era un hombre de vicios, no tomaba alcohol,
No se quedaba en cantinas ni se distraía con amigos. De hecho, casi no tenía amistades. Era un hombre dedicado completamente a su trabajo y a su familia. Todo el pueblo lo conocía. Muchas veces estaban acostumbrados a verlo pasar de madrugada por las calles silenciosas, guiando a sus burritos rumbo a la montaña. Por eso su ausencia comenzaba a sentirse extraña. Decidieron esperar un poco más, pensando que quizá aparecería en cualquier momento. Pero cuando el sol comenzó a bajar y el reloj marcaba cerca de las 4 de la tarde, la preocupación ya era demasiado grande. Fue entonces cuando uno de sus hijos decidió ir hasta el municipio para avisar que su padre no había regresado de la montaña. Cuando llegó, habló con el encargado y le explicó lo que estaba pasando. El hombre escuchó con atención, pero también miró hacia el cielo, que ya comenzaba a oscurecer. Le dijo que ya era muy tarde para organizar una búsqueda en ese momento, porque pronto caería la noche y entrar al monte en la oscuridad sería peligroso. Sin embargo, le aseguró que a la mañana siguiente, antes de que amaneciera, irían a la montaña junto con los vecinos del pueblo para comenzar a buscar a don Raúl. Al día siguiente, cuando la madrugada apenas comenzaba a aclarar, varias personas del pueblo se reunieron para salir a buscar a don Raúl. Entre ellos iban sus hijos, algunos vecinos que lo conocían de toda la vida y también las personas encargadas del municipio. El aire de la mañana estaba frío y el monte todavía estaba cubierto por la neblina ligera que suele aparecer antes de que salga el sol. Sin perder tiempo, comenzaron a caminar hacia la montaña. Siguieron los mismos senderos por donde don Raúl solía pasar cada día cuando iba a buscar leña. Avanzaban lentos, observando cada rincón del camino, esperando encontrar alguna señal de que les indicara qué había pasado. Conocían bien la ruta que don Raúl tomaba, porque durante años la habían visto subir y bajar por esos mismos caminos acompañado de sus dos burritos. Después de caminar un buen tramo y subir cada vez más hacia la parte alta de la montaña, finalmente llegaron cerca de la cima. Fue ahí donde encontraron algo que los hizo detenerse. Los dos burritos de don Raúl estaban ahí. Estaban cargados con la leña que él había cortado, tal como lo hacía siempre. Pero los animales no podían moverse. El mecate con el que estaban amarrados se había enredado entre las hierbas secas y los matorrales, como si en algún momento hubieran intentado avanzar y hubieran quedado atrapados entre la vegetación. Los vecinos se miraron entre ellos con preocupación. Si los burritos estaban ahí, entonces don Raúl no debería de estar lejos. Después de revisar a los animales, siguieron caminando un poco más, adentrándose en la zona cercana. No tardaron mucho en llegar a un terreno amplio, donde crecían muchos árboles pequeños, jóvenes, todavía delgados. Fue entonces cuando lo vieron. Ahí estaba don Raúl, pero lo que hacía era algo que nadie esperaba. Con sus propias manos, don Raúl estaba rompiendo las ramas de los árboles. Las tomaba con fuerza y las retorcía hasta quebrarlas, una tras otra. En el suelo se podían ver muchos árboles pequeños, en la misma condición, doblados, rotos o arrancados. Parecía que llevaba mucho tiempo haciendo lo mismo. Su ropa estaba rota, la camisa desgarrada en varias partes, como si se hubiera atorado entre las ramas o los matorrales. Sus manos estaban lastimadas, llenas de raspones y tierra. El pantalón también estaba desgarrado, como si hubiera estado moviéndose entre la vegetación sin descanso. Cuando uno de sus hijos lo vio, el corazón se le aceleró. De inmediato le gritó, «¡Papá!», pero don Raúl no reaccionó. Parecía como si no hubiera escuchado nada.
Ni siquiera volteó. Seguía concentrado en lo que estaba haciendo, tomando las ramas de los árboles pequeños y torciéndolas con fuerza hasta romperlas, como si nada más existiera a su alrededor. Cuando por fin los vecinos lograron acercarse y detener a don Raúl, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Sus manos estaban llenas de heridas y le sangraban por los dedos, como si hubiera pasado muchas horas rompiendo ramas sin descanso. Su respiración era pesada y agitada, y todo su cuerpo mostraba el cansancio de alguien que había trabajado más allá de sus fuerzas. Lo más extraño fue que don Raúl no parecía reconocer a nadie. Sus propios hijos estaban frente a él, llamándolo por su nombre, pero él los miraba sin entender. Apenas podía hablar con claridad, solo balbuceaba una y otra vez que tenía que seguir trabajando. El patrón me dijo que limpiara el terreno, tengo que limpiarlo. El patrón me está esperando. Repetía esas palabras mientras intentaba soltarse para regresar a romper los árboles. Entre varios vecinos lograron sostenerlo y bajarlo de la montaña. El camino de regreso fue lento, porque don Raúl estaba muy débil y apenas podía caminar por sí solo. Cuando finalmente llegaron al pueblo y entraron a su casa, su esposa lo ayudó a acostarse en la cama. Apenas tocó la almohada, don Raúl se quedó profundamente dormido. Su respiración se volvió pesada, como la de alguien que no había dormido en toda la noche, o tal vez en mucho más tiempo. Parecía que el cansancio lo había vencido por completo, pero durante la noche algo extraño sucedió. En algún momento, cuando todos en la casa dormían, don Raúl se levantó sin que nadie se diera cuenta y volvió a salir rumbo a la montaña. Esta vez, ni siquiera se llevó a sus burritos. Cuando por la mañana sus hijos notaron que ya no estaba en la casa, el miedo volvió a apoderarse de ellos. Sin perder tiempo, salieron otra vez hacia el monte para buscarlo, y tal como temían, lo encontraron en el mismo lugar, en ese mismo terreno grande donde crecían los árboles pequeños. Ahí estaba otra vez don Raúl, rompiendo ramas, torciendo los árboles con sus manos, como si siguiera obedeciendo alguna orden que solo él podía escuchar. De nuevo lo llevaron de regreso a la casa. Ese mismo día, mientras intentaban entender lo que estaba pasando, llegó un hombre al pueblo para comprar pan. Al escuchar lo que le había ocurrido a don Raúl, se quedó pensativo por un momento y dijo algo que dejó a todos en silencio. Les dijo que en las montañas habita algo maligno, algo que a veces se aparece a las personas solas, y que quizá ese ser se había fijado en don Raúl. Esa misma tarde el hombre regresó. Traía con él varios ramos de hierbas y un huevo. Dijo que iba a hacerle una limpia. Comenzó a pasar el huevo por todo el cuerpo de don Raúl, mientras murmuraba palabras que nadie entendía del todo. Pero cuando apenas iba a la mitad del cuerpo, el huevo explotó. No alcanzó ni siquiera a recorrer todo su cuerpo. El hombre se detuvo y dijo con voz seria que don Raúl le había agarrado un aire muy malo en las montañas. Durante varios días volvió a la casa para hacerle limpias con hierbas. Poco a poco don Raúl parecía mejorar. Su mirada comenzaba a verse más clara y ya podía hablar con más calma. Hasta que un día, en un momento en que parecía completamente lúcido, don Raúl contó lo que recordaba. Dijo que una de esas madrugadas, mientras estaba en la montaña, se encontró con un señor montado en un caballo. Era un hombre muy elegante, bien vestido, algo que no era común ver en medio del monte. Ese hombre le habló con mucha seguridad y le pidió que limpiara un terreno grande, porque pensaba sembrarlo. Le dijo que le pagaría muy bien por hacerlo. Don Raúl aseguró que el hombre le había pagado en monedas de oro. Incluso le pidió a sus hijos que revisaran el pantalón que llevaba ese día, porque en la bolsa todavía debían de estar las monedas.
Su hijo fue hasta donde estaba la ropa de don Raúl y revisó la bolsa del pantalón, pero cuando metió su mano no encontró monedas. Lo único que sacó fue un puñado de hojas secas. Después de eso, durante varios días, don Raúl parecía estar bien. Poco a poco volvió a su rutina de siempre y decidió regresar a la montaña para traer leña, como lo había hecho toda su vida. Pero esta vez no regresó. Pasaron las horas y el miedo volvió a sentirse en la casa. Sus hijos otra vez salieron a buscarlo. Subieron por los mismos caminos, recorrieron los mismos senderos, hasta que llegaron al mismo terreno donde todo había comenzado. Ahí lo encontraron. Don Raúl estaba tirado en el suelo. Ya no tenía vida y estaba justo en medio de aquel terreno que, según él, el hombre elegante le había pedido limpiar. Los viejos del pueblo todavía cuentan esta historia. Dicen que ese terreno en la montaña sigue ahí desde ese día y que nadie quiere trabajar esa tierra, porque quienes conocieron la historia aseguran que en las madrugadas, cuando el monte está en silencio, a veces todavía se escuchan ramas quebrándose, como si alguien siguiera cortando aquellos árboles.